No sé qué pasó. Sí, bien. Ya, estamos grabando. Gracias. Sí, hermanito. Fíjense que les digo eso. Miren, para conectarnos con el universo, y es lo que les he llegado a entender a los abuelitos, tenemos que callar algo. Recuerden que en ese ejercicio yo les dije, calla tu corazón, tu mente y todos esos pensamientos que tenemos, ¿no? Por eso les decía el ejercicio de la mano, el ejercicio de Macuili, hablarle a nuestro cuerpo, porque al hablarle a nuestro cuerpo nos ayuda y nos empodera a que vayamos en ese sendero, hermano. Para empezar a vibrar con el universo, recuerden que en el cuarto círculo le hablábamos a la energía, ¿no? Como ahorita. Y canochi no yolo, ni vista ni lía, te pido. Tlazocamati noche tiene chmaca o tlengamo tiene chmaca. Aprendimos en el cuarto círculo el de usar esta sabiduría, esta información del conectarnos justamente con la palabra. Pero hoy, este tercer círculo, hermanitos, a partir de Ocelo, inclusive a partir de acá, vamos a desde el poder de nuestros pensamientos, hermanito. Un pensamiento es un anhelo. Y los abuelitos dicen, que Juan yo, que Juan y coña tiene mí. Como si tú ya lo vivieras, lo estuvieras viviendo acá, ¿no? Si mi intención con este acecho es encontrar el lugar preciso donde yo pueda conectarme, donde yo pueda pedir sabiduría. Para poder cazar algo, tenemos que ver primero. Y para ver primero es precisamente, es estar en esa posición de acecho, observando. Después de que ya observamos, viene el martes con el Cuautli. ¿Qué hace el Cuautli? Va, el Cuautli es muy rápido, entra y sale lo más rápido. Va, ya vio, ya acechamos con el ocelo, vamos y atrapamos ese portal. Entendemos a qué hora es más propicio para cada uno de nosotros acceder a ese portal. Y pudiéramos nosotros decir que ese portal, hermanitos, ¿cómo va a ser? Sí, es el portal hacia la conexión al universo. Ahora bien, también es necesario entender esto, hermanitos, protegernos. No todas las energías vamos a coincidir con ellos. No todas las energías nos van a dar lo que nosotros pidamos. Eso hay que tener en cuenta. Uh-huh. Entonces, para conectarme con ese portal, hagan de cuenta, yo ya lo detecté. Ahora, el segundo paso es pedir con la energía de nuestra mente. Es un poquito, se me hace a mí un poquito difícil cómo explicarlo. Eh, Sientes que esa energía, si te acepta, para poder conectarte con ella. Haga de cuenta que uno empieza a intencionar con la mente, con el corazón. ¿Qué es lo que estoy deseando? ¿No? ¿Qué es lo que estoy deseando en ese momento? ¿Cuál es mi anhelo? Les decía yo. ¿Qué es lo que quiero? Por ejemplo, en mi caso, es que me den la guía, que me den la forma de conectarme con todos ustedes, hermano. Que yo pueda viajar a través del tiempo y visitarlos a ustedes en el Mictlán. ¿Para qué? Para charlar en ese Mictlampa. Es en el cuarto círculo. Vamos a vibrar. ¿Qué es lo que yo quiero?
En el ámbito profesional, ¿qué es lo que yo quiero? En el ámbito espiritual, ¿qué es lo que yo quiero? Creo que ya les he compartido mi escuelita, nuestra escuelita de la NAWA, ¿verdad? Que podamos hacerlo como tipo internado, pero necesito que ellos como energías intervengan para que yo vaya tejiendo más redes a nivel nacional e internacional y crear nuestra escuela. Nos arriesgamos a que el sistema que controla nos pueda hacer un poco de ruido, pero vale la pena. Ahora, no sé si han leído a Jacobo Grinberg, que habla mucho del trabajo que hizo pues la gran abuela Pachita, en donde ella podía hacer todas esas operaciones quirúrgicas sin intervención de grandes aparatos. Y justamente es eso, lo que se acuerdan que les decía en una clase, la cajita que somos nosotros, ¿no? Nosotros somos una cajita, hermanitos. Somos un recipiente. Cuando nosotros entramos a ese portal, a ese espacio, con este ocelos ya lo detectamos, qué bueno, y si no hay que seguir acechando, hermanitos, hay que tener paciencia. Entramos a ese portal como el águila, entramos y salimos rápido, porque todavía no tenemos esa confianza y es válido. Tener miedo es válido, hermanitos. Entras y sales. Con el ejercicio de, del siguiente, ¿verdad? Que es el del cóndor. El cóndor puede volar lejos, ¿sí? Este cóndor nos va a ayudar a que lo que obtenemos con humildad lo podamos nosotros digerir, a seleccionar en nuestra mente, en nuestro cuerpo, Coscacuautli. Es lo que hace el Coscacuautli, selecciona lo que ya tengo y me puede servir. En mi caso, les decía yo, hacer meditación, pues me encantaba, pero ahorita con todo ese trabajo, tengo que buscar mi espacio para hacer mi conexión con mi otro. ¿Sí? Entonces todo esto nos conlleva, nos lleva a este mundo. Viene el Oli. Todo esto que yo ya tengo, ¿verdad? Ahora lo voy a utilizar para mi transformación, hermano. Tengo que vibrar, tengo que moverme ya con este conocimiento. Después de este conocimiento, nuevamente selecciono, corto, pero nuevamente agarro mi TechPad. Este conocimiento ahora lo empodero en un TechPad, en un cuchillito, y lo utilizo como mi antorcha para ir iluminando el camino, perdón, para ir iluminándome mi camino y el camino de los hermanos. Es súper importante, ¿sí? Con el ejercicio de Kiawit, ahora tengo que empaparme más. El día de hoy yo les envié un librito. Yo sé que ese librito es algo delicado sobre las diferentes 23 o 20, no sé tanto, 26 formas de salir de tu cuerpo. Es bueno leerlo, sí, con mucho cuidado, porque te da ciertas cosas, ciertos tips para poder hacer esa forma de salir. Ahora bien, todo hay que hacerlo con cuidado, no hay que tener esa prisa que ya lo quiero para luego, no, no, todo con cuidado, porque es nuestra energía, la energía que nosotros damos a los seres. Nos cobran la energía, no, dicen, ¿quieres? No, vamos, ¿lo vas a hacer? Necesito esa energía, ¿no? Por eso hay que protegernos. Ahora bien, con Xochitl, al momento de que nosotros ya podemos conectarnos, igual a lo mejor algunos en un primer intento ya lo hacen, hermanito.
pero a algunos nos va a costar más. Hay que irlo a trabajar, paso a pasito. No se desespere. Aquí lo importante es no desesperarse, ¿verdad? Algo importante y entender que esto que estamos aprendiendo es para que esté al servicio de todos. ¿Sí? Ahora bien, en el segundo círculo ya no iniciaremos con Ocelo. Vamos a iniciar desde Zipac. Zipacle es la misma madre tierra. Padre tierra también, ¿no? Creo que estamos la mayoría de hermanitos. Para que nosotros podamos trabajar esas energías, ¿no? Tenemos que estar muy conscientes de la labor que vamos a hacer siendo flor, necesitamos ir fertilizando. Pero ya en el segundo círculo que lo vamos a ver, va a ser en el mes de, perdón, en el año de Matlacli Cali. Vamos a trabajarlo en el año 13 casa, ¿sí? En el año 13 casa. Entonces vamos a trabajar ya con estas energías, con estas cualidades, ¿sí? En el último, en la última veintena, estos ejercicios del cuarto círculo, nuevamente voy a hacer un taller intensivo. Los que ya están dentro, no se preocupen, ya no tendrá ningún costo, solo para los que se quieran integrar en el tercer círculo, ¿sí? Y vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque en el siguiente año vamos a trabajar con el segundo círculo. Por eso yo les reitero mucho que hagamos los ejercicios, por si queremos hacer el segundo círculo ya es mucho más práctico, es mucho más energético. En el año Setochli, en el nuevo atado de 52 años, vamos a trabajar con el primer círculo. Es disciplina, hermanitos, donde nosotros vamos a ir avanzando. Poco a poquito vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Y bien, a todo esto, ¿para qué lo queremos? ¿O cuál es mi interés? Mi interés, hermanitos, es que este conocimiento no muera, no desaparezca, ¿sí? Muy recientemente estábamos platicando con algunos abuelitos y dicen, al paso que vamos, nos vamos quedando muy pocos en el círculo, por, por lo que sea. Algunos entran, algunos salen, algunos no soportan el ritmo de trabajo y de estudio, pues van abandonando. Pero mi intención es que todos nosotros, estos círculos, en el año uno conejo, pues les va a llegar una invitación a todos ustedes para que conformemos nosotros nuestro círculo de 20 integrantes y poner nuestras reglas y escribir esta sabiduría. ¿Para qué? Para que le enseñemos a las nuevas generaciones. ¿Vamos a tener reuniones? Sí, ¿no? Yo platicaba con el hermanito Alexander, ojalá se me dé la oportunidad. Ya tenemos, pues tenemos ya el pasaporte, solo nos falta la visa, pues es un poquito más de requisitos, pero algún día a lo mejor viajar a Colombia, a visitarlos, a compartir algún taller, ¿no? Entonces todo esto es importantísimo que nosotros, estoy también trabajando sobre lo que es la visa, también quiero ir a visitar los hermanitos que están en la parte norte para que hermanemos, vayamos tejiendo estas redes de sabiduría, que esas fronteras puestas por el sistema no nos lo impidan para hermano. El único legado que quiero dejar, pues es un poquito extender este conocimiento, ¿no? Y si es posible, pues dejar algo escrito, ¿sí? Pero vivenciarlo, vivirlo, sí es válido. Desafortunadamente, vamos a tener represalias, eso no lo duden, porque a través de todo este conocimiento podemos nosotros sanar a los demás hermanos,
sanarlos espiritualmente. ¿Y es posible? Sí. Cuando detectemos a nuestro guardián en algún punto específico, en algún portal, tal como lo tenía la abuelita, la abuelita Pachita. Ella decía que era Cuauhtémoc. Le puso un nombre, que el Cuauhtémoc, a través de él, de ella, sanaba. Decía, de hecho, yo no hago nada. Lo único que yo soy un medio. ¿Y podemos hacerlo de esa manera? Sí, pero tenemos que trabajarlo. Y ya lo iniciamos, hermanitos. Cuando estamos hablando del acecho, ya lo iniciamos. Sí, por eso es la importancia de nuestro bastón. Pero bueno, hermanitos, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. El señor del día número 9. Señor del día, los señores del día son 13. Los señores de la noche son 9. Terminando estos señores de la noche, perdón, señores del día, que son 13, nos faltarían, ¿qué sería? 4, ¿verdad? Terminando estos señores del día, vamos a empezar a estudiar las veintenas. Son 18 veintenas. Cada viernes, ¿qué veintena es y qué ceremonia podemos hacer? Este es básico. ¿Para qué? Para poder entender ese tonal iluit, la fiesta, la ceremonia de ese día. Todos los días es una ceremonia, ¿no? De vivirlo en plenitud. Bueno, el señor del día número 9 es el gran señor Quetzalcóatl, ¿sí? Dentro de la Moshli, dentro de los Amochtin, dentro de los códices, encontraremos muchas advocaciones de Quetzalcóatl. En las trecenas encontramos que está de espaldas está Quetzalcóatl y está Mictlantecutli, que representa la vida de Mictlán y la vida de ese terreno, ¿no? Realmente Quetzalcóatl nos dice, no es la serpiente emplumada, no. Quetzal, la palabra Quetzal habla de algo hermoso, ¿sí? Por eso la palabra Quetzal quiere decir hermoso, armonioso, ¿sí? Por eso cuando decimos Xochiquetzal, cuando decimos Xochiquetzal, todo lo hermoso de la naturaleza, es decir, no es que del universo, no. La palabra Quetzal es algo hermoso. Coatl, serpiente, entonces es la serpiente hermosa. Ojo, la serpiente hermosa en la parte femenina. Dentro de esto, yo les platicaba la leyenda de la serpiente hermosa y existe, ¿no? En la mayoría de los pueblitos existe este pequeño cuento, esta leyenda. Se dice que cuentan un niño cuidaba a sus chivitos ahí en el monte, en el cerro. Cuando se dio cuenta que precisamente tenía enfrente de él, estaba él cuidando sus chivitos, cuando se da cuenta que hay una serpiente, pero no se arrastraba, sino que caminaba, ¿no? Y en vez de escamas tenía plumas doradas y plumas de colores hermosas. Lo que él hizo es acurrucarse en esa piedra, no moverse, y lo vio pasar. En algún momento esta serpiente sintió la vibración del niño, lo volteó a ver y dice que no le hizo nada, siguió. Entonces el niño dice, lo voy a seguir porque se veían sus patitas como si fuera lagartija. En su colita llevaba todos esas sonajitas como las serpientes de cascabel. El niño lo seguía. Cuando se dio cuenta que en una pequeña cueva se mete
Pero antes de meterse en esa cueva, el niño se da cuenta que iba defecando esta serpiente, ¿no? Y cuando se asomó, dice, pero algo brilla ahí donde defecó esta serpiente. Va y encuentra bolitas, bolitas de Teocuitlatl. ¿Qué es Teocuitlatl? Excremento de las energías, el oro. Y agarra esas pepitas y los aguarda en su morralito. Y se va, agarra sus chivitos, dice, antes de que salga nuevamente la serpiente, vaya a querer comerse un chivito, los regresa a sus chivitos. Llega a su casa y para su sorpresa, su papá ya estaba en la casa. Le dice, ¿qué pasó, hijo? Muy temprano que yo los trajiste los chivitos. Le dice, sí, pero es que me espantó una serpiente. Dice, pero ¿cómo era esa serpiente? Dice, no, pues es que es en esa serpiente. En ese cerro que yo fui, caminaba como lagartija, ¿no? Y no le dijo que él juntó esos pepitas de oro. En la tarde cenaron y todo, pero él, el niño, en la noche, ahí en su jacalito, en su casita de carricitos, se dio cuenta que en su morralito de isle, como que, como si fueran esas luciérnagas, ¿no? Empezó a brillar, como que parpadeaba. Dice, ah, no, sí es cierto, junté algo que brilla, ¿no? Entonces lo saca y para su sorpresa, ya no eran pepitas, sino que eran grandes, como monedas de oro y los veía. Y entonces su papá se dio cuenta y le dijo, ¿qué pasó? Dice, ah, no, no te dije, papá, mira, esto iba defecando esa serpiente. Ah, y le dice, hijo, esa serpiente, de hecho, vive allá, pero cada 52 años, en el último año de esos 52 años, se convierte en esta serpiente con plumas doradas y de colores, ¿cierto? Sí, papá. Y dice la leyenda que si tú vas y lo capturas, esta serpiente, lo logras capturar y lo logras mantener en tu casa, todo va a defecar ese teocuitlatl, ese oro. Y le dice, no, papá, pobrecito animalito, ¿cómo crees? Le dice, sí, hijo, yo lo sé. Entonces le dice, vamos a buscarlo mañana, vamos. Llevaron para no despertar sospechas, le dice, vamos a llevar a nuestros chivos. Se fueron, entraron a esa cueva y justo eso, ¿no? Pero el señor ya sabía. Su papá le contaba esa leyenda. Entran, pero rápido, lo dice, lo que tú puedas agarrar, hijo, en esa cueva. Agarra en su morralito y vámonos. Dice, pero vamos a entrar por más. No, porque si entramos, se va a cerrar la puerta. Vámonos. Se fueron. Y en ese año, justamente, se cumplía un atado de 52 años, como en este año que viene el 13 Cali. Se dieron cuenta que de esa cueva salió esa serpiente, voló en dirección hacia el mar. Esa es la leyenda. La enseñanza que nos da esta serpiente nos dice que a través de nuestra experiencia nosotros vamos agregando plumas a nuestro copil y a nuestro cuerpo. Por eso les decía que para los abuelitos una pluma, ya sea de color, ya sea de un guajolote, ya sea de un águila, de un tecolote, lo guardas, porque cuando tú haces una hazaña, te premian. ¿Con qué? Con una pluma. Este es el premio más valioso, la pluma. Y si es de color, va a depender del color de la hazaña que hayas hecho. Azul, eres una persona con mucha fuerza de voluntad y muy disciplinada. ¿Ah? Color negro, por ejemplo, eres una persona que trabaja mucho con la parte de mi clan. Color amarillo, muy sabio. Color rojo, eres muy intuitivo. Tienes que ganarte esas plumas.
y con orgullo portarlos en tu copil o a guardarlos para mostrarle a tus hijos, a tus nietos. Y estas plumas son experiencias, hermanitos, es el neltilist. Entonces viene a esto lo que nos muestra aquí la serpiente, ¿no? Lo que nos muestra aquí Quetzalcóatl. Les decía yo, en este Quetzalcóatl tiene este conito, ¿no? Esta conexión que tiene hacia arriba, hacia el Ilhuicat, ¿no? Les decía yo que las pirámides tienen esta forma, ¿no? Tienen una base, pero en la parte de arriba tienen la punta, como la conexión con el universo. Entonces, Quetzalcóatl, ese es lo que nos dice aquí, miren. Y en este conito tiene un ojo, ¿eh? Miren, en este conito tiene un ojo. Está de color rojo y de color azul o negro. Inchili, intlapali. ¿Ah? El color que necesitamos para escribir nuestra vida. Y en la gran mayoría de los códices o códices, se les llama códices cuando los empiezan a escribir, cuando llegan los invasores, utilizando a los abuelitos que sobrevivieron a ese gran pandemia humana, desastre, códices. Pero si se escribieron antes de la llegada de estos amigos que por alguna circunstancia, no les quiero decir cosas, son nuestros amigos, son amigos. Por algunas circunstancias, sobrevivieron esos Amochli, a Deat, Mochli, de Mochli, agua, el vapor del agua, porque es la transformación desde su nombre, Amochli, de Amochli, de agua que se vaporiza, el Atlachinoli. ¿Qué quiere decir un Amochli? En la interpretación le ponen como un libro que se desdobla. Pero en la palabra profunda, Amochli es el poderte transformar. Ese, esa escritura te va a transformar. Te vas a, tú como agua, te vas a evaporizar para ser fertilizador como la lluvia. Ahorita sigue lloviendo nosotros aquí. No nos hace falta agua. Ser el agua que fertiliza a todos los demás. Sí, hermanitos. Ese es el Amoshli. Y dentro de este Amoshli, por eso a veces les digo, son códices o Amoshli. Así los podemos clasificar. Porque para ellos, los que llegaron, códices son escritos, ¿no? Está el borbónico, hasta letras grecolatinas se le pusieron ese. Pero el Borgia no le encontramos ese tipo de letras. Ni el Feyerabad y Meyer y otros, ¿no? Bueno, entonces, ya hablaremos en alguna charla sobre este tipo de cosas, de Amochli o Amochli. Es muy interesante esa charla, esa temática más. Regresando a lo nuestro. Entonces, aquí miren, este amigo de Quetzalcóatl nos invita a eso, a que nos conectemos a lo que no podemos ver a través de ese ojo, que nos vigila y nos ve, nos conoce quiénes somos. ¿Quién es, hermanito? En los Illuminati tienen ese ojo. Y los abuelos, aquí están, miren. Pero tienen diferente significado quizá. O también hay que aclarar lo que me dijeron. Es que este ojo, justamente, el que todo lo ve, ¿quién es? Es el Yeyecatl. A él no lo vemos. ¿Dónde está? Pero él sí nos ve. Y él sí lo podemos estar. Nos está dando vida. Pero también se refiere
justo a eso, hermanito, a lo intangible de esos portales. Esto nos dice que tú como persona quieres convertirte en Quetzalcóatl, tienes que aprender, hermanitos. Esta imagen a mí me súper encanta, todos, pero nos habla de ese interconexión, esta ciclicidad que está en constante movimiento. Aquí está, miren, la greca escalonada que le llamamos. En esa greca escalonada hay una sabiduría, uf, la creación. La greca escalonada también nos habla de ese punto de elevación infinita. Y lo tiene, miren, en su tocado nuestro gran abuelo Quetzalcóatl. Sí, muchos de nosotros nos preocupamos tanto. ¿Qué dejaremos de legado como un legado a nuestros futuros ciudadanos? Mientras que muchos dicen que pase la vida, no pasa nada, yo me la paso acá suave. Debemos de dejar huella, hermano. Y justamente aquí nos lo muestra, tiene su caracolito, tiene en este caso como ese piquito de patito, no, dicen algunos hermanitos, pero ¿por qué le ponen ese pico de pato o de un ave? Bueno, nos habla de ese sonido que hacemos a través del aire, con nuestra boca, el de comunicador. Los que tienen ayeyecas son buenos para hablar, para oratoria, y por ende tienen mucho conocimiento. Asimismo, aquí en su tocadito, en su copil, tiene a un sol. Ya se dieron cuenta, este es un sol, un solecito amarillo, pero al centro tiene a un solecito rojo, ¿no? Lo que les decía, que este solecito rojo al amanecer es el Pilsintecutli, cuando si tenemos la oportunidad por eso me encanta a mí quedarme en Xochimilco, donde es mi lugar de trabajo, porque ahí, cuando viene saliendo al sol a las 6 de la mañana, tienes que estar ya listo para disfrutar de ese gran momento. Viene saliendo el abuelito Pilsintecutli, rojito, rojito, y después empieza con el color amarillito. Nos habla de eso, hermanos, aquí, de ese solecito, que aprendamos como niños, con la curiosidad, pero con la responsabilidad de un Señor. Y todas esas advocaciones, hermanitos, llega y nos da información que Quetzalcóatl. Este es Quetzalcóatl de los Tonaltin, de los días. Él es el segundo Tonali, no el segundo día. Y aquí tengo este es de la trecena, ¿no? Justamente terminamos esta trecena de Zipacli, viene la trecena de Seo Celor, y su regente de Seo Celor es Quetzalcóatl. Y es diferente, veamos, miren. Quetzalcóatl, aquí tiene su lesna es un hueso como punzón, que sirve como punzón, y aquí miren, y aquí tiene esta pequeña, a veces en algunas energías lo tienen en el cuello, no sé si se han dado cuenta, en el Tonalpohualli, tiene este collarcito, lo tiene aquí en su cuello, ¿no? Que pensamiento armonioso, pero para tener ese pensamiento armonioso tenemos que trabajar con disciplina, hacer florecer esta disciplina. Duele, sí, hermano. Hacer un cambio duele mucho. Y desafortunadamente no todos queremos vivir este cambio y este dolor. Y en su cuello tiene justamente a ¿quién?
Aucelot, para poder llegar a ser como Quetzalcóatl. Oigan, como Quetzalcóatl, debemos de tener aquí en nuestro quetzquemitl, en nuestro cuello, la gran energía de Ocel. ¿Por qué? Porque dice, analiza lo que vayas a decir, ten paciencia, acecha primero las palabras que vas a compartir, así como nos lo están mostrando, miren, compartir, dar a los demás, porque a veces, enojados, hermanito, enojados amenazamos, enojados decimos cosas muy dolorosas, en serio. La confianza, el amor que lo construyes en años, con grandes detalles, con tu pareja, con tus hijos, con lo que te rodea, por unas palabras equivocadas que tú digas, lo echas a perder en un momento. Por eso es que nos lo muestra aquel ocelotito, y si se dan cuenta le pusieron ciertos colmillitos, ¿no? Que justamente, que justamente esos pequeños colmillitos que muestran, ¿se acuerdan quién tiene un collar de colmillitos alrededor del cuello? ¿Se acuerdan? Huevo escoyote, huevo escoyote, ¿no? Dice que tu palabra, dice que Quetzalcóatl, que tu palabra lo ofrendes como algo sabio. ¿Y cómo es algo sabio, hermanito? Tu palabra tiene que ser amorosa, armoniosa para los demás, hermanito. Sí, tenemos que cuidar nuestras palabras. Lo otro, ser Quetzalcóatl es tener congruencia con lo que dices y con lo que haces. Y es lo que vas a dar. Por eso dice aquí Quetzalcóatl, que lo que digas en tu boca, esfuérzate, hazlo con esa fuerza de voluntad y sé empático. Por eso está sonriendo o lo está haciendo. Lo que yo diga, lo que yo haga, tiene que ser con amor. Aquí, lo que muestra el isle, el rostro, color amarillo. Que lo que tú muestres en tu rostro sea realmente lo que sale de tu ser, de tu esencia. Y una parte tiene de color negro. Habla de la conciencia, de la reflexión. Entonces todo está interconectado, hermano. Y su cuerpo aquí está pintado igual de negro. Por eso también le llaman Yehyeka Yehyeka Yowal Yehyekatl. Yowal Yehyekatl Quetzalcóatl, ¿verdad? Sí. Y aquí Quetzalcóatl en su advocación de Yehyekatl, de aire, nos habla de todos los significados incluidos en el signo viento. Se asocia con la palabra, con la sabiduría, con la armonía. Se debe de buscar con el entorno inmediato. Que en este entorno donde estamos ahorita nosotros, estamos 21 hermanitos, este entorno debemos de armonizarlo, cada uno de nosotros, de estos 21 hermanitos, somos Quetzalcóatl y nos armonizamos aquí. Yo no les puedo estar ofendiendo ni diciéndoles palabras obscenas, porque eso va a distorsionar esta armonía. Vamos a compartir un poquitito de sabiduría, sí, ¿verdad? Todo esto debe de ser a través de la palabra, a través del entendimiento. Al igual nosotros donde vayamos con la familia, con el campo, en el trabajo, donde nos desenvolvamos, debemos de armonizar. ¿Y cómo nos vamos a armonizar? Uno, sirviendo con nuestro servicio. Dos, con nuestra humildad. Tres, con honorabilidad,
honor a quien honor merece. 4, un amor. No, la bandera del amor es muy poderoso. Y 5, mostrándote tal cual eres. ¿No? Ahora bien, nos dice que como la energía de la fertilidad, ¿se acuerdan cómo debemos de ser fértiles? ¿Cómo vamos a fertilizar a los demás? ¿Cómo vamos a sembrar una semillita en la mente, en la sabiduría, en el corazón, en las emociones, en la espiritualidad? ¿Verdad? Que tal cual llama siempre a generar para los demás. Generar para los demás. Yo genero conocimiento para ustedes. Yo genero amor para ustedes. Yo debo de generar hermandad, pero para generar hermandad necesito yo actuar de manera congruente. ¿Cómo? Con lo que yo hago y con lo que yo digo, ¿no? Nos dice también que Quetzalcóatl llama a generar para los demás. El líder debe de servir, no servirse de los demás. Es el peor error cuando nos creemos, aquí yo soy el mero mero, soy el líder, a ver, no, justamente es ser topilzi. ¿Qué es topilzi? Topil, el mandadero, sin el honorable mandadero, el honorable que sirve a los demás. Entre más alto sea tu cargo, entre más alto sea tu responsabilidad, debe de ser más humilde. Lo mismo pasa con nuestro conocimiento. Entre más conocimiento tengas, debes de ser más humilde. ¿Sí? Y si les digo que esto funciona, funciona, hermanos. Se los aseguro. Muy recientemente a una hermanita le platicaba, la quiero mucho. Yo le decía, hermanita, hubo un tiempo que, que yo quería ilustrar un libro de adivinanza, pero me salía muy caro. Recientemente me dice un hermano, dame el honor de poderte ilustrar tus adivinanzas. Imagínense cómo llega al universo, te entreteje. No debes de pensar tan solo en lo económico, no, en la amistad, en la hermandad, en la armonía, ¿sí? Había una abuelita que me decía, oiga, yo no le puedo pagar sus cursos, pero yo quisiera estar en sus clases. Ah, intégrese, no pasa nada. Usted intégrese. El universo es tan abundante que hay para todo. Y si yo puedo intervenir en este trabajo, con gusto lo hago. ¿Sí? Si usted me puede ofrendar, adelante, y si no, pues no pasa nada. No me hago más rico ni me hago más pobre, porque tengo el sustento, el alimento, como vivo. Esa es la de ser Quetzalcóatl, la de compartir. Nos dice que también indica que bajo la tutela de esta regencia se debe buscar lo trascendente. Es lo que anhelamos, hermanitos, trascender. Creo que todos es lo que queremos. Al momento de escribir textos de esta filosofía, estamos trascendiendo. Ojo, podemos trascender de las dos formas, creando maldad y creando bondad, destruyendo y construyendo, podemos trascender. ¿Sí? Trascender lo precioso. ¿Y qué es lo precioso? ¿No? ¿Qué es lo precioso? A lo mejor para cada uno de nosotros es diferente qué es lo precioso. Para algunos es escribir su libro como su servidor de esta filosofía. Pero también para algunos pueden decir, no, para mí es vivir en armonía, sentirme bien tranquilo, bien tranquila.
No estresarme porque no logro alguna cosa. No, no pasa nada. En realidad, reducir los significados que la deidad o la energía más venerada en el Anáhuac a unas cuantas líneas es imposible. Es imposible, hermanito, reducir esto a esto. Pero fíjense que hay tres palabras que podemos definir cómo es ser Quetzalcóatl. ¿Cómo? Servir, fertilizar, comunicar, amar y lo más importante, vivir en armonía contigo mismo. Todas todas las enfermedades se generan, ¿saben dónde? Acá. Esta es la gran computadora. Esto obedece. Si tú estás bien acá, estarás bien acá, estarás bien tú. Y en realidad las enfermedades podemos curarlos con nuestra energía, con la herbolaria. Pero pues nos han enseñado para que te cures rápido, ten la pastillita y ahora. No. Nos dice, así pues, se comina al estudiante a revisar el el riquísimo acervo de conocimientos sobre esta deidad que existe. Hay muchas cosas, hermanitos, que existen acerca de Quetzalcóatl. Podemos nosotros seguir esperando el regreso de Quetzalcóatl, que se exilió al mar. Es una metáfora, hermano. Es una metáfora. Cada uno de nosotros tenemos a un Quetzalcóatl. Algunos bien dormidotes de Quetzalcóatl, algunos ya medio despertándonos, ¿verdad? Por ahí ya andamos haciendo nuestros primeros pininos como para lograr. Y habrá que también, así están locos estos, ¿verdad? Para los que tienen esta energía de Quetzalcóatl como su señor del día o como parte de algún regente, ¿verdad? De la trecena a lo mejor, de su tonal, no lo sé, algunos son yeyecas que están aquí, ¿no? Entonces, los que tienen esta energía en su señor del día o les potencializa en trabajar como líderes, oradores, muy buenos oradores, o políticos también hay que decirles, ¿no? Porque son buenos para el convencimiento, sembradores de conocimiento, pero siempre abanderando la cualidad del servicio. Hermanitos, si no venimos a servir, no servimos para nada, se los aseguro. Y servir es abrazar mi misión. ¿Cuál es mi misión? Yo ya les he comentado. En un inicio me decían los abuelitos, es que tu misión no es que tú puedas sanar, tú puedas curar. Tu misión es tejer redes y compartir esta sabiduría para que los demás aprendan a sanarse y a sanar. ¿Cómo? Pues yo soy el que quiero sanar. ¿Para qué? Tenga dinero. Dicen los abuelitos. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Tienes que aprender a abrazar tu misión. ¿No? Hice el servir. Humildad. Uf, tienes que tenerlo. Porque el día que tú te olvides de esta humildad, ya, te pierdes. Honorabilidad. Sí, debes de tener esa honorabilidad. Hasta el más pequeño lo puedes tratar con honor, hasta el más anciano. ¿Quieres que te respeten, que te honren? Respeta y honra. Y respeto.
respetar tu ideología. Cuando no seguimos el camino del Quetzalcóatl, nos empiezan a decir, oiga, maestro, usted no sabe, usted, gracias por decírmelo mis errores, gracias, te lo agradezco, porque ahora sí podré darme cuenta qué es lo que me hace falta, ¿no? Y me gusta mucho esta frase, sin ambición de ganar, ni bien o ni miedo de perder. Cuando tú caminas con esta frase, no te frustres, porque desafortunadamente cuando tú vas en este sendero, en este camino con la actitud de decir, es que voy a ganar esto y esto y esto, todo va a llegar por congruencia. Cuando tú empieces a abrir este portal de la abundancia, fluye, todo llega, fluye, se los aseguro. Todo lo que anhelen se logrará, pero tendremos que aprender a caminar de esta manera. Bueno, el volátil, Patlán Palehuiquel, Patlán de Patlani, el que vuela, Tlapalehuiquel, como alguien que ayuda en algo, ¿sí? Para estas personas, su volátil, su ave, es Huexolotl, ¿no? Y tiene mucha relación con Quetzalcóatl, sí. Quetzalcóatl es una advocación del que está aquí el guajolotito, que hace el guajolotito para impresionar a la guajolota. Se esponja, ¿no? Anda ahí mostrando. Para impresionar a los demás guajolotes también, machos, porque como se ve más grande, se siente más grandote que los demás, y, no, para imponer, dicen mis alumnitos, para que se muestren como el macho alfa, ¿no? Pero justamente esto, porque es que su volátil, en su advocación como guajolotito, porque realmente les decía yo, si nosotros no convertimos este guajolotito ni en un guajolotito de jade, pues no se nos va a olvidar. Por eso les recomiendo a ustedes conseguir un guajolotito primero de obsidiana, no, negrito. ¿Por qué? Te va a recordar que vas a trabajar con tu ego. En el momento que tú sientas que ya venciste ese ego, claro que es un gran trabajo, pues ahora viene lo otro, ¿no? Viene la parte de tu guajolotito de jade. Para los abuelos el jade es lo más valioso. Y nosotros nos convertimos valiosos cuando servimos, cuando para algunos somos indispensables. ¿Como en qué indispensables? Como en compartir una palabra, como en ayudar a alguien, ¿sí? Eso es convertirte en alguien indispensable. Y si se dan cuenta, hermanitos, miren, este guajolotito es de la Moschli Borgias. Aquí sus alitas son alitas blancas, sus plumitas blancas, ya. Lo blanco es algo que ya se purificó, algo que ya se limpió, chipawa, chipawa que es limpieza, pero la limpieza profunda, espiritual, emocional. Y en su pecho, chequen ustedes, en su pecho emana esa energía interna y vibra en su corazoncito. Si se dan cuenta, está el lado izquierdo del ojolotito. Es que somos nosotros. En su corazón emana su energía interna de color amarillo, vibra. El color amarillo también representa la luz del sol y el calor del sol emana ese calor. ¿Ese calor qué? Chequen. Florido. Es una flor, ¿no? Nos dice, cuando tu guajolotito lo debes de dominar. O sea, tu ego, tu otro yo,
que emane ese cariño, ese amor, esa empatía. ¿Hacia dónde? Hacia los cuatro rumbos, C, Omeyey, Nahuitlampa, los cuatro rumbos, ¿sí? A estos cuatro rumbos debemos de trabajarlo, ¿sí? Como guajolotito, no olvidemos qué obtenemos en cada rumbo, ¿verdad? Para que nosotros vivamos en esa conciencia. Y si se dan cuenta, es un guajolotito anciano, huehue. ¿Por qué? Porque miren, no me acuerdo cómo se le llama, esta partecita que tiene, como en su piquito. No es su piquito, es esta parte. Los que están, los guajolotitos grandes, lo tienen bien largo, como su naricita. No es su pico, es como su naricita, ¿no? Es un huehue. Y al ser huehue, recuerden que la palabra huehue es sabio. Claro, te has convertido en sabio cuando por mucho que te ofendan, no con eso quiere decir eres cobarde, no, eres inteligente. ¿Para qué me voy a pelear con alguien? ¿Para qué voy a discutir con alguien que realmente no vale la pena a veces, hermano? ¿No? Es el volátil. Los que nacen, los que nacen o los que tienen como su volátil, el guajolotito, justo es eso, hermano. Son personas, si no se armonizan, son muy altaneras, ¿no? Yo soy mejor que tú, yo tengo mejor carro, tengo un mejor celular, tengo un mejor trabajo, tengo una esposa más bonita que tú, o las hermanitas, tengo un esposo más guapo que el tuyo. ¿Por qué? Porque no han sabido dominar su ego, su guajolote, pues. Pero también pueden optar por dominarlo, por trabajarlo, por disciplinarlo. Y en sus patitas, chequen, tiene las manchitas de quién? De ocelote. Quiere decir que tu paso sea cauteloso. Ten cuidado hacia dónde vas caminando. Que en este camino de la vida, que en este camino del existir, del vibrar, del fluir, no siempre te llevarán a ese sendero que deseas, ¿no? Y bien, aquí nos muestra la presencia en la tradición, lo que tenemos en algunas culturas indígenas, el guajolote ha sido considerado un animal sagrado y se ha utilizado en ceremonias y rituales simbolizando la abundancia y la fertilidad. Y eso es lo que significa para nosotros. Yo les platicaba que yo aprovecho cuando hay ceremonias y matan guajolotes, ¿no? En una iniciación siempre debe de haber guajolote. En alguna ceremonia, en algún evento en la casa, debe de haber guajolote. ¿Qué simboliza? Que estamos comiendo su ego, que le estamos recordando que debe de trabajar con su ego, con su guajolote, que no se esponje, que se sienta bien acá, ¿no? Más cuando es una iniciación. Esas plumas a todos se nos da de tres, de cuatro, pero algunos los dejan. Entonces, esa plumita, si ustedes quieren darle de regalo a alguien, que vean que se siente muy altanero, que se siente muy acá. Decía, bueno, no quiero decir la frase que me decía mi compadrito. Este es algo sagrado, ¿no? Por eso en algunas ceremonias nos dicen, te ofrendo plumita. Y no es porque yo te vea que eres un altanero, no. Te lo doy para que te recuerde, para que tú te acuerdes
que no eres más ni eres menos que los demás. Tú vales mucho. Que nada de lo que te digan o te dejen de decir te afecte, ¿sí? Símbolo de fertilidad, claro. Símbolo de conocimiento. El guajolote es el conocimiento de ti mismo. La abundancia, claro que simboliza la abundancia. Conexiones con la naturaleza. Desde una perspectiva filosófica, el guajolote puede simbolizar la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza, resaltando la importancia de vivir en armonía con el entorno. Y no es lo que buscamos, conectarnos con nuestro entorno. Por eso andamos acechando, ¿no? Por eso es que andamos nosotros, pues ahora sí que trabajando con nuestro yo, con nuestra energía. Estos guajolotes tienen una capacidad notable para adaptarse a diversos ambientes. Su adaptabilidad. Así como nosotros debemos de adaptarnos, que yo les decía. Me decía un hermanito, muy recientemente me lo encontré. Oiga, oiga maestro, ¿cómo ve esta situación, carajo? Mira, con esas palabras. Mira aquí, en donde él siembra, es un cerro. Entonces, de tanta agua, lo que hizo el cerro es que se deslavó. Y al momento de deslavarse este cerrito, se trajo todo su plantita de maíz, casi más de la mitad. Y entonces me dice él, tú siempre me hablas de agradecer. Ahora dime, ¿le voy a agradecer a la lluvia que llovió, que así me hizo con mi maíz? Digo, sí. O sea, de plano tú estás loco. Digo, no. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Le digo, te está enseñando a que solamente no vivas esperanzado de tu plantita de maíz. Te está enseñando, pues ahora tienes dos opciones. Ponerte a ir a trabajar allá. Eres albañil. Dice, pues sí, busca un trabajo de albañil, mi hermano, y fluye. O tienes la otra opción, ponerte a llorar, a quejarte, a irte a arrodillar ahí ante el presidente municipal o de la república o con la gobernadora que te dé tu apoyo. Dame mi apoyo, soy un pobrecito. ¿Qué opción tomas? Me pongo a trabajar. ¿Mm? Si no hubiera pasado esto, no tendrías la capacidad de, tienes que tener la capacidad de qué? De resolver, de adaptarte al ambiente, ¿no? ¿Eres el problema o la solución de las cosas? Ah, pues la solución, pues demuéstralo, no te estés quejando. Sí, porque tú tienes un trabajo seguro. Oh, que la canción, no te estoy diciendo, dice así, existe. El poder de la adaptabilidad. Lo que yo les decía, puede ser que para muchos es guerrero ahorita lo que sufrió y sigue sufriendo porque sigue lloviendo, sea algo malo. Es todo un proceso, hermanito. Es un proceso. Es parte del proceso. Sí, pero es que se lo llevó a su casa, sí, pero que también que él entienda que todo es cíclico, que nosotros aquí cada 8 años crece el río. Y yo sé que cada 8 años va a crecer el río porque voy a hacer mi casita a la orillita del río. Tengo que pensar. Debes de ir contando el tiempo, es la importancia de contar el tiempo. Bueno, el ser humano en el ser humano representa el ego por el trabajo. O sea, a veces, no, pues yo tengo este gran trabajo, mírame, ¿no? Soy ministro de la Corte de la Nación, soy un juez,
Y es lo que hacen. La posición económica. ¿Qué me puede decir ese pobre? Cúmulo de conocimiento de un determinado ámbito de la vida. Si yo digo, es que yo sé mucho más que todas ustedes. No estás trabajando como que, al contrario, solito te estás cerrando las puertas, ¿no? Sé poquitito. Lo que nos han enseñado, ahora sí que los abuelos, es siempre decir la palabra mágica. Lo poquitito que yo sé, te lo puedo compartir, porque soy un granito de arena en el inmenso playa del mar. ¿Para qué me doy tanta importancia? No lo sé todo. Lo cual debemos trabajar hasta convertir este guajolote, un chalchihuitotoli, en un guajolotito de jade. Como el dominio o forjar el ego con la bandera de la humildad. No hay otra, hermanito. Es humildad y amor y servicio que yo le decía. Sí, así podemos convertir nuestro guajolotito. Y para esto, y para convertir en guajolotito, pues viene la parte de fertilizar, ¿verdad? Igual yo aquí les muestro tres imágenes, ¿no? La primera imagen, que es lo que vamos a ver el día de mañana, el Yeyecat, Yayauti, el aire, el aire a, azul del sur, este es Tlaloc, y aquí vemos nosotros a Zipacli, a Zipacli, como Tlaloc está fertilizando a Zipacli, a la madrecita tierra. Y como este mismo Tlaloc en la madrecita tierra está Chalchihuitlicue, que son la energía de las aguas terrestres. Mañana vamos a hablar de eso en los pedidores de lluvia. Mañana es sábado. Entonces, en la noche, vamos a trabajar de Tlaloc. Tlaloc, por el pensamiento, por lo que nos han hecho creer y por lo que nosotros hemos estado vibrando, está en el rumbo sur, porque pues es el de la fluidez, el de la fuerza de voluntad. Este es Tlaloc, el aire, el Yeyecaquiahuitl, el Yeyecatlalo, el aire de la lluvia del sur. Y toda esta iconografía mañana yo les comparto, ¿no? En su mano tiene precisamente a una mazorquita en forma de pescadito y tiene todo un porqué el sustento. Tenemos a Tlaloc, su regente de este señor del día es Tlaloc. Nosotros podemos ser un Tlalocam de Cutli, ¿sí? Este somos nosotros, hermanitos, miren. Este es Tlalocan Tecutli, esta es una persona. Y esto les expliqué el día de hoy en la mañana. Desafortunadamente, desde ayer en la tarde se me fue el internet, pero ni en la mañana hubo, acaba de llegar. Entonces, este somos nosotros, una casa bien estructurada, con raíces y todo. Y aquí está nuevamente la greca escalonada, la greca de la fertilidad. Nos habla precisamente de que en nuestra cabeza debemos de actuar, en nuestro caminar, en nuestro fluir, debemos de actuar con qué? Con esta hacha de la justicia, con la justicia de la fuerza de voluntad, ¿no? Por eso nosotros debemos ir impregnando, debemos de ir agarrando esta justicia con esa pureza que nosotros tenemos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Aquí tenemos justamente 6 tamalitos, un tamalito por cada rumbo, 6 rumbos. ¿Y quién sería el séptimo rumbo? Nosotros, por eso está aquí el séptimo rumbo, da esta ofrenda, ¿verdad? Para poder fluir,
para poder actuar con ese conocimiento, con ese pensamiento justo, con esa justicia, pero no de las leyes, no, de la que emana aquí, de esta casa tan hermosa que tenemos cada uno de nosotros. Y en este constante fluir, hermanitos, en este constante caminar de la ciclicidad de la ciclicidad que no interminable. Acuérdense que este también lo tiene que Quetzalcóatl en su tocado. Ujú. Asimismo, nos muestra este caracol de la palabra, el de fluir con la palabra, pero llevar ese mensaje de sustento son pescaditos. Nos dice que nuestra palabra sea como el pescadito que fluye en el río. Sí, que sabe fluir, que sabe dar sustento, que sabe dar alimento, ¿sí? Que sabe vibrar en esa armonía. Entonces, pues, no olvidemos este gran trabajo que nos lleva a, a desarrollar esa cualidad, ¿no? Tlaloc, el licor que bebe la tierra, es la misma lluvia, se la asocia con la lluvia, con sus símbolos asociados, bendición del cielo, ¿verdad? A imparcialidad, fertilidad, empero. Su simbolismo no termina ahí, siendo también el rayo y el relámpago, e incluso la energía solar que está constantemente fertilizando a la madre tierra, ya que sin la luz solar no es posible que exista la vida. Como rayo, es el fuego celeste que cae fijando algunos elementos en la tierra, como el nitrógeno, indispensable para los organismos vivos. Por último, en Tlaloc está también presente la dualidad. Implica de que se habla arriba. En muchos centros de conocimiento se representa en dos formas al Tlaloc. Uno bueno, constructivo, y el otro malo o destructivo. Por lo tanto, habla de búsqueda de equilibrio, de armonía para ser verdaderamente lluvia que fecunde y no tormenta que destruye, ¿no? Entonces, nos habla de esto, hermano. Justamente nos habla de que debemos de estar en armonía. Yo siempre les he dicho, ¿no? Les he comentado. Permíteme. Perfecto. Me acaban de avisar que ya abrieron los caminos para mi comunidad. Entonces el lunes estaría yo reportando. Perfecto. Les decía yo que en nosotros está ser ese rayo, pero también con ese rayo fertiliza la tierra. Con esa luz fertiliza la tierra. Entonces, nosotros decidimos qué queremos ser, hermanitos, ¿verdad? Ser fertilizadores o ser destructores. La misma lluvia. Aún, aunque decimos es que está lloviendo bien fresco, sí, está lloviendo despacito, pero la tierra está absorbiendo esa agua. Después se vienen los deslaves en los cerros, en las montañas, ¿no? Dice, en el ser humano, trabajar como Tlaloc es fertilizar a todos en los ámbitos de la vida humana, de nuestros semejantes. Hermanitos, nosotros podemos fertilizar de diferentes maneras, ¿verdad? Dando nuestra palabra florida, ayudando a los demás en algún trabajo, ayudando con las emociones con otros, ya que empoderados como Quetzalcóatl nos lleva a una misión amorosa con la de servir con agrado, siendo indispensables
en la vida armoniosa. Hermanitos, si juntamos estas tres energías y están así, miren, Quetzalcóatl, servir sin ego, fertilizando siempre en la parte amorosa que nosotros querramos trabajar, ¿sí? A todo esto, sí, ¿y esto para qué nos va a servir? O esto, ¿y en qué nos va a empoderar a nosotros? Pues no, hermano, esto nos va a ayudar mucho. Cuando le expliquemos su tonalamat, ¿no? Porque un tonalamat lleva a su señor del día, su volátil y su regente. Así lleva a su señor de la noche y su regente o su nahualito. Su trecena, su veintena, su novena, su año, y en fin, podemos irle sumando, ¿no? Entonces, a todo esto, hermanitos, yo les pido que cuando le leamos el tonal a un hermanito, siempre hagamos esta analogía. Lo que dice la energía, pero tú como ser humano, ¿cómo lo aplicarías teniendo este guardián? También se les llama guardianes, nuestro señor, nuestro tlalpili, el cargador del año, nuestro año, su regente, su imantli, su horas, su náutel, su cuarto de horas, su tonal, su regente, y así sucesivamente, hermanitos. Todos ellos, todos ellos, los vamos a emplear. Son nuestros guardianes. Por eso cuando nosotros, un tips también, cuando nosotros querramos protegernos, le pedimos, en mi caso, mi señora de la noche es Chalchihuitlico, mi nahualito es Cuatl, Chalchihuitlico. En este ejercicio te pido que me ayudes, que me empoderes con mi serpientito, protéjame. Que todas las energías que lleguen no les permitan que entren en este templo. Y les estoy hablando, ¿no? Mi trecena es Ceocelo. Ujú. Mi trecena es Ceocelo. Curioso, no me salgo de Ceocelo. Dentro de la cuenta continua, mi trecena es Semiquistli. Igual del rumbo, ¿no? ¿Y qué creen? Mi tonal, Chicnaui, Ocelo. 9 Ocelo. Sigo siendo Ocelo. ¿No? Pero bueno, entonces, a lo que yo les quiero decir con esto es que nosotros cuando le digamos a nuestro cuerpo, a nuestra energía, nuestros guardianes que nos protegen. Uno. Dos, si yo quiero sanar a un hermanito, una hermanita, lo primero que debemos de hacer, ¿qué? Pedirle permiso a sus guardianes, ¿no? Señores guardianes, o Teo Tlapisque, eso quiere decir guardianes. Teo, energía. Tlapis, los que cuidan, los que resguardan. Tlaspía. Tlaspía es cuidar. Tlapisque, los que cuidan. Teo Tlapisque, energías sagradas, guardianes de este templo. ¿Y quiénes son? Lo que ya les dije, su tonal, su nahual, su señor del día, su señor de la noche. Pídanle permiso. Con mucho honor y mucho respeto, les pido que me permitan sanar a este cuerpo, a este templo hermoso, ¿verdad? No vengo a hacerle daño, ni a crearle un conflicto. Mi única intención es sanar, sanarlo físicamente, espiritualmente y, ¿por qué no?, intelectualmente. ¿Sí, hermanitos? Pues este es el señor del día número 9, ¿sí? Ya pues nos pusieron una tachita, dicen que está mal. No es cierto. Posiblemente alguien lo hizo con una pantalla. Bien, hermanitos, no sé si tuvieran ustedes alguna pregunta, algo que quisieran compartirnos o alguna duda. Para el día de mañana vamos a trabajar con el último aire,
el aire azul, el aire de agua azul, ¿sí? Ya les mostraba la imagen un poquito, adelantándoles. Con esto vamos a trabajar y esperemos que en la mañana no nos falle el internet, que sí está lloviendo. Vamos a tener nuestra tercera clase de Tonalpoali a las 8 de la mañana. Y a lo mejor vamos a terminar como 9:30 o a las 10, pero esperemos que sí, hermanito. Y bueno, nuevamente me disculpo por toda esta situación. ¿Qué más quisiéramos nosotros, no? Hermanitos, gracias y no sé si los que quisieran compartirnos algo, adelante. ¿Amo? Muy bien, hermanitos. Ujú. La posición del acecho, ¿no? Agarramos nuestras manitas y nuestros pies los abrimos y entre nuestras piernas metemos nuestras manos y acechamos. Estaremos viendo en un lugar específico, ¿sí? Y ese sería lo del acecho. El significado de la pluma blanca y la pluma negra. La pluma blanca ese es lo más hermoso, lo más puro que nosotros que podemos llegar a encontrar en nuestro plumaje. O sea que hemos sufrido todo un proceso, hemos vivido un proceso, hemos experimentado ese proceso, ¿no? Y el color negro realmente, pues es eso, ¿no? La de vibrar. El color negro es que tienes que trabajar también con la conciencia, con tu parte interna, ¿no? Sí, como el Mocor decía, dice Tlazocamati. Sí, hermanitos, es como una cresta, ¿no? Que le crece al guajolotito cuando llega a una determinada edad. Y eso también representa como lo huehue, lo anciano, lo sabio, ¿sí? Una plumita también nos recuerda que debemos de trabajar con nuestro ego, pero también nos recuerda de que no nos sintamos tan, porque pues somos un diminuto en el universo y no somos más que nada. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, pues mañana nos vemos en la mañana. Intencionen, acechen, ya saben los minutos, yo no les voy recordando. Timoitas que Nevan. Muchas que Temastiani, Tlazocamati. Tlazocamati. Que maestro, Tlazocamati, a Timoitas todos. que Pedro. Timoy